Bueno, esto es Poesía y Derechos Humanos. Yo soy Hernán Massietti, somos parte de un equipo, abogados que nos dedicamos a derechos humanos, militantes también. Bueno, ya dijimos la importancia de los militantes de derechos humanos. A raíz de un video de un fascista, nazista, que reivindicaba aquel plan de un intendente de Buenos Aires que quería erradicar la Villa 31, donde explicaba que perdimos una oportunidad histórica de erradicarla. Vamos a hablar sobre las villas de emergencia, los asentamientos y los ocupas. Hicimos un cuadrito acá como ayuda a memoria, porque veo que no se ve mucho, para diferenciar las características de cada uno, ¿no? Las villas miserias nacieron a principios del siglo XX, más allá del negocio portuario en sí, de los trabajadores que se ubicaban en la boca y que ya tenían su trabajo y que vivían en los conventillos, que eran inquilinatos y todo eso. Las villas miserias, dentro de esa etapa preindustrial argentina que no llegaba a ser industrial en 1931, florecía un gran comercio, una gran riqueza para pocas familias que vivían en la capital federal. Necesitaban mano de obra barata, precaria, que eran migrantes del interior que iban a hacer los trabajos de mozos, servicio doméstico y esas cosas. Se trasladaban a la ciudad, no había un transporte público tampoco muy desarrollado. Se ubican en lugares baldíos, barrancos que existían en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí surgen las villas de emergencia, o llamadas en aquel entonces villas miseria. Esas son las características, ¿sí? Son migrantes, internos o externos, paraguayos, argentinos, de otras provincias, y también personas de la gran provincia de Buenos Aires que se iban a buscar trabajo, iban a hacer mejor fortuna allá, pero tenían un trabajo precario y necesitaban estar cerca del lugar donde desarrollaban sus trabajos. La villa surge en 1930 o tal vez antes de ese lugar. Tiene las características, además de estas, de que fueron muy discriminados administrativamente, muy discriminados desde la intendencia, por lo cual no accedían a los servicios, no accedían a una urbanización, fueron amurallados muchísimas veces y la mayoría de las veces amenazados, sobre todo en las dictaduras militares argentinas, con pasarles topadoras a esto, lo que generó un gran drama social y hasta literario. Bueno, con respecto a los migrantes, me acuerdo de un cuento de Bernardo Cordón que se llama Andate Paraguayo. Bueno, estos son los cuentos de Bernardo. Andate Paraguayo. Hay muy poca bibliografía científica sobre el estudio de las villas miserias. Uno de ellos es de Aldo de Paula y Marta Bellardi, de editorial la Biblioteca Política Argentina, editorial que fue quemada en la dictadura y que todos sus libros fueron quemados en una danza nazi, como bien nos tenía acostumbrada la dictadura militar argentina. Con respecto a la Villa Miseria, aunque no sea tan profundo como Bernardo Cordón, tenemos un buen cuento sobre un autor cordobés, Bienvenido Marcos, hijo,
era un abogado que se dedicaba a escribir, y hay un cuento muy lindo que se llama justamente Pelusa, que es el nombre del libro, que tiene otros cuentos y tiene el relato de una nena que cuando vuelve a la villa donde vivía, se encuentra que le pasaron la topadora y en la mano su certificado de embarazo. Característica esencial de las villas de emergencia, se llaman, es que están en un enclave sociológico, urbano y arquitectónico. Muchas veces le pusieron murallas, les pusieron una garita de gendarmería en la entrada. Socialmente son discriminados también. La gente que vive ahí, cuando pide trabajo, da otro lugar de domicilio porque saben que no van a tomar, no los van a tomar como trabajadores y dicen que viven en una villa. Increíbles dramas. Bueno, hasta hace poco, bueno, se hicieron las primeras veces que gracias a las abuelas, madres de Plaza de Mayo, para que se urbanicen esos lugares, bueno, se les está dando una solución, obviamente, con todos los dramas. A raíz del motivo de este video, que era un video sobre un nazi fascista argentino, que hay mucho y hay gran historia sobre el nazismo argentino, que nosotros le llamamos gorila, decía y contaba en 1985 sobre una solución a la erradicación, de erradicación de la Villa 31, por ejemplo, en donde se les pagaba $25.000 a cada uno para que se fueran. Hablemos mal y pronto, para que se fueran a la mierda. Sabemos que estos tratos nunca llegan a buen puerto, son mentiras de los gobernantes, mucho más cuando son gente discriminada y gente muy débil. Por suerte había un sacerdote, yo creo que en esa época ya era obispo, Bergoglio, el actual papa, que con unas cuantas intervenciones dijo no se va nadie de aquí. Bueno, y salvó todo un drama social que habría sido la erradicación de una villa, ¿sí? Tuvieron que pasar 30 años, 40 años para que se dijera y se consensuara, bueno, la solución es la urbanización. Bueno, pasamos a los asentamientos. Los asentamientos se dan en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias con respecto a otras características muy distintas. Surgen del hacinamiento social que hay en esos hogares, en esas ciudades, porque la gente no tiene un acceso a los terrenos, por lo menos tendrían que tener acceso a la vivienda. Jóvenes, trabajadores, familias jóvenes con hijos muy pequeños, todos muy cercanos a esos terrenos desocupados, que se van y se asientan ahí. Otra característica muy distinta a las villas es que terminan siendo urbanizados cuando logran tener éxitos sobre esas tierras. Así que es distinto el caso, pueden ser argentinos, la mayoría son argentinos o son extranjeros radicados desde hace muchos años acá, que vienen todos de familias, de hogares muy hacinados. Y por último tenemos, bueno, ya vamos a hablar mucho más de cómo se defiende un asentamiento. Espero que no me censuren por eso, porque yo soy abogado, soy uno de los abogados en el mundo que ha defendido más asentamientos humanos, con 28 asentamientos defendidos.
hemos perdido, obviamente, algunos 5 asentamientos, por lo menos entre represiones, desalojos ilegales, pero los otros 20. Satisfacción personal es ver esos terrenos después de 10 años, todos urbanizados, familias viviendo, todo un barrio. La verdad que da mucho. Obviamente no tengo ningún terreno en ninguno de esos 25 barrios que he defendido, y es una satisfacción personal muy grande ver que hay un barrio. No soy yo el responsable, ha sido la lucha, y creo que eso lo explico ya en otro video de la militancia de los derechos humanos, y lo explicaré mejor cuando hable específicamente de los asentamientos. Tercer puesto, los ocupas. Los ocupas, que tampoco hay mucha bibliografía sobre esto. Yo quería hacer la tesis de la maestría en Derechos Humanos sobre asentamientos, ocupas y villas de emergencia. Sobre los ocupas no hay mucho, pero hay dos clases de ocupas. Casi siempre son edificios abandonados donde, en el primer caso, son familias que se van metiendo como hormigas a ocupar todo un edificio. Y segundo caso, pues porque lo necesitan, y segundo caso, son movimientos sociales anticapitalistas, jóvenes, que no son familia, y lo ocupan como una manera de protesta, de lucha social, de protesta y de forma de vida, en contra de la cultura capitalista, que sería mucho más vasto para hablar de ellos. Artesanos, artistas, bueno, más o menos lo que quiere hacerse un Soho, pero en Argentina o en cualquier otro lado del mundo, que son las grandes capitales, con respecto a estos movimientos sociales. Bueno, como conclusiones, digamos, la urbanización es el tema. En otros países, en Europa, cuando uno cumple la mayoría de edad, te dan la llave de una casa equipada, con calefacción y con todos los servicios, que es el derecho a la vivienda que nosotros tenemos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, in fine, como decimos los abogados, cosa que nunca se hizo posible aquí en Argentina, teniendo una gran producción, produciendo alimentos para, no sé, 500 millones de habitantes, y sin embargo seguimos con gente pobre, porque gente pobre es una determinación política que o se combate la pobreza, pero resulta que terminan combatiendo a los pobres, ¿sí? Salvo los gobiernos populares. Bueno, la vara ya la vamos a hablar cuando vemos los grandes medios de comunicación. Tenemos que pensar todo lo contrario. Bueno, gracias. Acuérdense de darle like. Este es el primer canal de derechos humanos en YouTube, en Instagram, y queremos seguir haciendo producciones ante tantos descerebrados que hablan de estos derechos sin conocerlos, y nosotros queremos abrir el debate. Vamos a leer los mensajes. Bueno, y muchas gracias.